Gracias a Dios que nosotros podemos estar juntos esta mañana. Vaya abriendo su Biblia a Colosenses, capítulo 1. Colosenses, capítulo 1. Siempre que un año inicia, el hombre suele hacer ajustes. Algunos más, algunos menos. Algunos se ponen un tanto místicos los primeros días del año. Pero rápidamente nosotros nos damos cuenta que el misticismo no nos ayuda mucho. Hay situaciones místicas de las que hacemos mención el 1, el 2 y el 3 de enero y para el 5 ya no nos acordamos de ellas. La realidad en la vida cristiana es mucho más que una fecha, es mucho más que una etapa de la vida. La realidad en la vida cristiana es mucho más que brincar años o que pasar semanas o meses. Ustedes se dan cuenta que los principios de la Biblia no están marcados por épocas o temporadas. Los principios de la Biblia son eternos, ¿cierto, no? Son eternos, no envejecen, no se rejuvenecen, son eternos. Así es Dios, es eterno. Pero nosotros como creyentes hacemos bien en continuamente regresar a esos principios que impulsan a nuestras vidas a tomar buenas decisiones, a tomar buenas acciones. Entonces mencioné la semana pasada que voy a tomarme un par de semanas para estar hablando de la vida cristiana y de ciertas dinámicas alrededor de la vida cristiana. Y tomamos la semana pasada los últimos versículos de Judas, de la epístola de Judas, para hablar de esas 7 exhortaciones que Judas deja al final de su carta para aquellos que son amados por Dios. Si Dios los amó, entonces Dios los salvó, Dios los rescató, Dios de alguna manera maravillosa hizo su obra sobre ellos. Y hoy quisiera considerar las primeras palabras de Pablo a la iglesia de Colosas. Y quisiera que reconociéramos que una vez que Pablo inicia la carta a los colosenses y habla de lo que el Evangelio ha hecho por ellos, de lo que el Evangelio hizo por los colosenses cuando el Evangelio irrumpió, cuando el Evangelio llegó. No sé si tú te has percatado, pero mientras nosotros más crecemos en el conocimiento de la palabra de Dios, más cuenta nos damos que Dios no nos pidió permiso para salvarnos. Simple y sencillamente irrumpió en la escena humana. No sé si eras un niño, no sé si eras un joven, no sé si estabas a tu mediana edad, no sé si ya estabas entrado en años. Pues Dios no nos pidió permiso. Dios simple y sencillamente irrumpió en tu escenario humano, irrumpió en mi escenario en el día que Él quiso, en el momento que Él quiso y nos salvó. Y a partir de ese momento su evangelio, su poder comenzó a hacer algo en nuestras vidas que posiblemente habías intentado hacer en el pasado. Que posiblemente habías tenido un destello en algún 1 de enero, a lo mejor de decir, este año sí me voy a portar bien, o este año sí voy a leer la Biblia, o este año sí voy a hacer algo que tenga que ver con algo religioso. Pero en ese momento que el Evangelio llegó e irrumpió, tal y como irrumpió en la vida de los colosenses, como Pablo lo reporta en esos primeros 8 versículos de la carta a los colosenses. Pero inmediatamente después de que Pablo habla de lo que el Evangelio hizo, Pablo pasa a destacar algo que no pasa de moda en la vida de un creyente, y es la oración. La oración no debería pasar de moda en la vida de un creyente. La oración no debería estar relacionada con épocas en la vida de un creyente. Tendemos a orar más en ciertos momentos de la vida, tendemos a orar muy persistentemente o muy perseverantemente en ciertos momentos de la vida. Pero la oración debería ser algo que distingue a un creyente. Ahora, Pablo no había fundado la iglesia de Colosas. Pablo no fundó la iglesia de Colosas. ¿Por qué les escribe entonces? Bueno, porque un hombre llamado Epafras, quien se cree pastoreaba la iglesia de Colosas, viene a Roma, donde está Pablo encarcelado. La inquietud de Epafras de venir a Roma, donde Pablo estaba encarcelado, es que por un lado la iglesia de los colosenses estaban siendo atacados o bombardeados por herejías, y posiblemente Epafras no tenía el discernimiento para saber
cómo contrarrestar esas herejías. Entonces viene donde está Pablo, le platica cómo la iglesia en Colosas se está levantando, y Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, se propone escribir esta maravillosa carta para varias cosas. Una, contrarrestar o enfrentar la herejía. Dos, explicarles quiénes eran ellos en Cristo. Posiblemente tres, mostrarles o enseñarles cómo un cristiano debería vivir. Serían las tres cosas principales que nosotros vemos en la carta a los Colosenses. Entonces yo quisiera que revisáramos esta mañana la oración que Pablo hace en los versos 9 al 14. Porque una vez que Pablo les dice lo que el Evangelio ya hizo por ellos, inmediatamente después pasa a decir lo siguiente. Obsérvenlo ahí, verso 9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de la voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es dignos del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potencia de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien también tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Señor, háblanos por medio de este pasaje de las Escrituras. Tu palabra es la verdad y nosotros pedimos santifícanos en tu verdad. Permite que mientras nosotros rumiamos este pasaje esta mañana, nuestro espíritu sea convicto por tu espíritu de la necesidad que tenemos de siempre orar, de orar sin desmayar, de orar llenos de tu espíritu. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Lo que Pablo presenta aquí a nosotros es un modelo de oración. Lo que tenemos aquí es un modelo de oración del apóstol Pablo. Recordemos, Pablo no conocía a los colosenses, no había fundado la iglesia, no había evangelizado, no había discipulado a alguien en particular de la iglesia en Colosas. Pero lo que Pablo sí sabía era que el evangelio había llegado al corazón de ellos, porque tenía la fe, el testimonio de Epafras de lo que estaba sucediendo en Colosas, alrededor de la vida de estos hombres, de estas mujeres, de estas familias que habían escuchado el evangelio. Así que Pablo comienza en los primeros versos de esta carta a elevar una oración, y mayormente nosotros conocemos este tipo de oración como una oración intercesora. Cuando tú estás orando por otra persona, estás intercediendo delante del Padre por alguien que no eres tú. Y principalmente aquí la carta, lo que está haciendo Pablo es orar por otros, no orar por él. Eso es intercesión. Cuando yo oro por mí mismo, pues entonces es un ruego, es un clamor, son peticiones. Ahora, lo que Pablo está haciendo aquí es interceder por los hermanos en Colosas. Eso no significa que esta oración no pueda ser orada por ti, para ti. O sea, eso no significa que tú no le puedas pedir al Señor que te fortalezca en su poder. Eso no significa que tú no puedas orar que seas lleno del conocimiento de Dios. No significa eso. Simplemente aquí Pablo está orando por otros de esta oración. Yo sugiero que esta oración bien puede ser una intercesión por otros, pero yo también sugiero que estas 6 peticiones que vamos a ver pueden ser oradas por cualquiera de nosotros hacia nuestra propia persona. Pero lo que se destaca en estos versos, si ustedes se dan cuenta, es la obra de Jesús en la vida de los colosenses. De tal manera que esta oración te permite reconocer algo. Tú pudieras orar por gente que ni siquiera conoces para que estas cosas se lleven a cabo.
Supiste que allá en la sierra, por ejemplo, entre Choice y Chihuahua, un misionero está llegando con la palabra de Dios y el evangelio ha irrumpido en esa zona y que el evangelio está haciendo algo allí. Pudieras incluso ni siquiera saber cómo se llama el misionero, ni siquiera saber cómo se llaman los nativos de ese lugar, pero entonces tú tomas esta oración el día de mañana y comienzas a decir: Padre, te pido que esta gente sea llena del conocimiento de Dios. Eso fue lo que Pablo hizo, no los conocía. Conocía a Epafras porque Epafras había venido. Pero entonces nosotros reconocemos que cuando el evangelio irrumpe en el corazón de una persona, algo que para el hombre es imposible, comienza a ser posible por la gracia y la misericordia de Dios. Ahora observa algo en la oración. No hay ni una sola petición material. ¿Se dan cuenta de eso? Todas son peticiones en el ámbito o en la situación espiritual. Tiene que ver con lo espiritual. Nosotros tenemos un problema con esto en nuestros días. Mayormente la oración de nuestros días está envuelta en peticiones materiales y las peticiones espirituales o son muy ambiguas o no existen en la vida de la oración de la iglesia. Ahora, cuando yo examino la oración de Pablo, yo me doy cuenta de algo. Su preocupación número uno era lo espiritual. Estoy diciendo que si tú tienes una necesidad material, no pidas al Señor. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que prioritariamente nuestro acercamiento y nuestra oración a Dios debería ser de ámbito espiritual. Deberíamos pedir en el ámbito espiritual estas y otras muchas oraciones que hay en las Escrituras que tienen que ver con lo que viene de Dios y yo no puedo producir. Si tú tienes necesidad de pan, entonces está bien si estás orando y diciendo: Señor, provee el alimento. Si tú tienes necesidad de trabajo, entonces está bien que tú estés pidiendo trabajo. Si tu carro se acaba de desvielar y tú ocupas una reparación o ocupas otro carro, está bien si tú pides eso. Pero eso es circunstancial o puede ser intermitente. No debería ser el latir de nuestro corazón todos los días. Porque eso descubriría que tu única motivación para acercarte al Señor es lo material y no lo espiritual. ¿Se acuerdan de Mateo 6:33? Cuando el Señor está en el Sermón del Monte y está diciendo: más, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El problema con todas esas cosas que está ahí en el pasaje es que el hombre que es gobernado por lo material mete en ese todas un montón de cosas que el texto no dice. Mete Cadillacs, mete BMW, mete mansiones, mete helicópteros, mete aviones, mete ropa, mete vacaciones. Cuando ves el contexto, todas estas cosas, y lo revisas ahí arribita, es cuestión de leer unos versos arriba. Alimento. ¿Qué más? Techo. Ropa. ¿Qué sería eso? ¿Cómo llamamos a eso? Necesidades básicas. El hombre necesita qué vestir, el hombre necesita dónde cobijarse, el hombre necesita comer. Bueno, eso predicado o enseñado a gente que tan solo piensa en lo material sería falta de fe. Pero a la luz de la Biblia sería entender que aún la casa donde vives, aún la comida que comemos y aún el vestido que portamos, nosotros deberíamos estar agradeciendo a Dios su misericordia momento a momento por eso. Y que no se nos olvide, porque a veces se nos olvida, ¿no? Te pones algo ahí más o menos bien, te ves al espejo y dices: qué guapo me veo, qué guapa me veo. Se te olvida que eso que te pusiste es un acto misericordioso y de gracia de parte de Dios en nuestro corazón. Entonces nosotros nos damos cuenta a la luz de esta oración que la oración es un instrumento de Dios a favor de muchos que quizás no lleguemos a conocer. Nosotros oramos o intercedemos por mucha gente que posiblemente nosotros no lleguemos a conocer. Y recuerda que Pablo, quien no había fundado esta congregación,
revela en estos pocos pasajes su interés por el bienestar de estos hermanos en Colosas, aún sin conocerlos, pero sabiendo algo. Así como Dios los salvó a él, así como Dios los restauró a él, así como Dios obró en la vida de un pecador para salvarlo, Pablo puede estar seguro de algo: Dios mismo ha obrado en sus vidas. De hecho, nosotros, todos, no hay uno solo aquí, de alguna u otra forma, somos el producto o somos la utilidad de la oración de alguien. Cuando tú y yo éramos pecadores, alguien estuvo orando por nosotros. Puede ser un familiar, puede ser algún amigo, puede ser algún hermano, o simple y sencillamente aquel cristiano que en algún momento dice: Señor, llega con el evangelio a tal ciudad. Ahí estás tú. Si tú vivías en esa ciudad, ahí estás tú. O el cristiano que dice en algún momento: Señor, visita esta cuadra con salvación. Posiblemente ese cristiano no conoce a todos sus vecinos, pero estaba orando por ti. Aquí en la congregación, cuando empezamos, había una hermana así que era muy reacia en su carácter. Se llamaba Ana. Y en una ocasión pasó una gitana por su calle. Y cuando tocó la puerta, la gitana le dijo que venía a leerle la mano. Y entonces esta mujer le dijo: a mí no me vas a leer nada. A mí no me vas a decir nada. Y es más, no te voy a permitir que toques la casa de ningún vecino, porque yo he estado orando por ellos para que sean salvos. ¿Sabes qué hizo esta mujer? La acompañó hasta la esquina. Y la gitana no pudo tocar la puerta de ningún otro vecino. Y se fue evangelizándola detrás de ella. Bueno, aquí tienes a una mujer reacia que no solamente limitó su trabajo a orar por sus vecinos, ella estaba convencida de que no quería que nadie se los confundiera. Y por esa razón fue detrás de la gitana diciéndole recuerdo lo que le dijo: tú me quieres decir lo que la mano dice, yo te voy a decir lo que la Biblia dice. Y se fue detrás de ella diciéndole pasajes y más pasajes. Ahora, nosotros estamos seguros de algo. Si tú no estás seguro de eso, quiero simple y sencillamente dejar en relieve esta mañana esto. Nosotros somos de alguna manera el producto de la oración de alguien más. Tú estás aquí esta mañana porque alguien oró por ti. Yo estoy detrás de este púlpito sobre la oración de mucha gente. ¿Sabes qué? Me impresiona o me encanta casi en los últimos 5 domingos que alguien venga y me exprese algo sobre oración. Pero esta mañana hubo una persona que me recordó que siempre ha orado por mí. Y esta mañana mientras orábamos vino esta persona y me dijo: desde que llegué aquí el Señor puso esta cara en mi corazón y no he dejado de hacerlo. Hermanos, tú eres el resultado de una oración. Los que servimos no estamos parados ni sobre preparación, ni sobre ego, ni sobre un título, estamos parados igual que cualquier creyente por la oración de otros santos. Santos que posiblemente usted nunca va a saber que su ministerio principal fue la oración. Cuando era un niño y nuestra abuela oraba por nosotros, yo me he puesto a pensar y yo he dicho, en algún momento de su vida su visión fue escaseando, física, pero su visión espiritual siempre estuvo al día. Siempre nos dijo lo que seríamos. Siempre oró por nosotros como siervos de Dios. Así que yo puedo estar aquí parado después de 9 años que mi abuela materna murió y puedo decirte algo, en alguna proporción soy el producto de su oración. Entonces te quiero animar con eso a una realidad. Nosotros necesitamos orar. Orar puede estar de moda cuando empieza un año, u orar puede estar no de moda cuando empieza un año, pero empiece un año o termine, el creyente tiene siempre que orar. Ahora, ¿por qué oró Pablo? Número 1, oró para que los colosenses fueran llenos del conocimiento de su voluntad. Oró para que los colosenses fueran llenos del conocimiento de su voluntad. ¿Qué es esto? El apóstol de alguna manera no estaba pidiendo que los colosenses conocieran la naturaleza de Dios. La razón es porque pudiera haber demasiada jactancia en que alguien conozca a Dios.
Pudiera haber demasiada jactancia en que tienes toda la teología adecuada y correcta, y eso pudiera producir ego a nuestro intelecto y, por cierto, en alguna proporción robar la gloria de Dios. Entonces, lo que está pidiendo Pablo no es que sean llenos de teología o de doctrina en sí. Lo que está pidiendo Pablo es que conozcan la voluntad de Dios. Si tú has leído bien la Biblia, te darás cuenta de algo. Aún Satanás tiene conocimiento de Dios y tiene conocimiento de su palabra. ¿De dónde yo saco que Satanás conoce bien la Biblia? Una vista rápida a Mateo 4 en el desierto te dice rápidamente que Satanás conocía lo que en la ley estaba escrito. Sin embargo, eso no dio salvación a Satanás. Los herejes que estaban caminando en aquellos días en Colosas ponderaban la idea de un conocimiento por sí solo. Pero el apóstol declara que ese conocimiento es algo vacío. Ellos simple y sencillamente hablaban de saber por saber, conocer por conocer. No tenían la idea de un conocimiento profundo en Dios. Pero ese conocimiento que los herejes estaban promoviendo o promulgando en Colosas tenía más bien la idea de un conocimiento oculto. ¿Has escuchado a lo largo de la historia cuánta gente iluminada hay? En algún momento hay alguien que se para y dice: yo tengo la última revelación, yo tengo la última iluminación sobre este asunto, a mí Dios me ha mostrado, a mí Dios me ha revelado eso. Eso está desde el primer siglo, está ahora y va a seguir estando hasta que el Señor venga por su iglesia. No lo vamos a quitar. Pero de lo que Pablo se quiere asegurar cuando escribe a los colosenses es que ellos puedan conocer su voluntad. Entonces el apóstol está deseando que sus hermanos en Colosas sean llenos. ¿Qué es ser llenos de la voluntad de Dios? Ser lleno de la voluntad de Dios es ser controlados por Dios. Lo que una persona busca cuando sube a un objeto, a una maquinaria o a una bestia siempre es controlar, ¿no? El vaquero que sube a un caballo y que el caballo tiene potencia y es un caballo bravo, busca de alguna manera controlar ese caballo. Para eso hay varias formas o varios instrumentos que él puede tomar: el fuerte, las espuelas en sus botas para infligir cierto dolor a la bestia. El piloto que sube a un avión no busca diciendo: yo quiero que el avión me controle a mí, eso sería un caos. No, busca controlar el avión. Sabe que la vida de todas esas personas que están detrás de él dependen de su capacidad para controlar ese avión. Cuando Pablo está diciendo que seamos llenos de la voluntad del Señor, está diciendo: mis queridos hermanos, oro para que ustedes sean controlados de forma total por Dios. Mientras que los maestros o falsos maestros en Colosas buscaban comprender la revelación de Dios por medios un tanto turbios, lo que Pablo está diciendo aquí es que tenemos una revelación maravillosa y redentora en Cristo. Y discernir eso en la vida de un creyente nos lleva a producir fruto en la vida práctica. Esto es lo que el contexto inmediato del pasaje te está diciendo. Nuestro conocimiento de su voluntad fluye de la comunión que tú y yo podemos tener con Dios. Y esa comunión en la vida de un creyente se espera que vaya siendo más profunda cada día. Entonces, mientras paso por las 6 peticiones que Pablo hizo por los colosenses, yo quisiera que nos examináramos. ¿Estás conociendo más a Dios? La vida cristiana se trata de conocer más a Dios. ¿Lo estás conociendo más profundamente? Como Tony decía hace unos minutos mientras cantamos, la vida cristiana para muchos es una vida de mucha longitud. Puedes tener 1 kilómetro de longitud y tener unos milímetros de profundidad. No sé si te ha tocado alguna vez en el mar, pero algunas veces en el mar tú comienzas a caminar y comienzas a caminar y comienzas a caminar y pasas de la planta de los pies a los tobillos, a las rodillas,
a la cintura o a donde debería de estar la cintura, y no pasas de ahí, y tú sigues caminando y sigues caminando y sigues caminando y no pasas de ahí. De repente volteas hacia atrás de ti y te das cuenta que la playa quedó, pues a lo mejor no somos expertos en la materia y puedes decir que has caminado 60, 70, 100 metros. En mi mente es para que yo estuviera bajo profundidades. Y la vida cristiana a veces se parece a eso. Mucha longitud y poca profundidad. Es más, a veces nosotros tenemos que reconocer, a veces nosotros fallamos en discernimiento espiritual. Vemos la vida espiritual de una persona que tiene mucha longitud y piensas que esa persona es muy espiritual. A mí me ha pasado. Yo he juzgado a gente, o sea, no juzgado de decir, este es malo o este es bueno, no. Yo he juzgado a gente a veces cuando lo conozco y a la par de los años me doy cuenta que tenía mucha longitud, pero muy poca profundidad. Y yo he tenido que decir al Señor, Señor, perdóname, porque una vez más fallé en discernimiento. Yo pensé que estaba frente a una persona profunda. La realidad es que tenía mucha longitud, pero poca profundidad. ¿Cómo un creyente llega a ser profundo o a tener una comunión profunda con el Señor? Aquí está. Porque estás lleno del conocimiento de su voluntad, que no es otra cosa, sino simple y sencillamente Dios está controlando tus acciones, Dios está controlando tus pensamientos, Dios está controlando lo que tú hablas. No es una impresión sentimental lo que Pablo está pidiendo que los colosenses tengan, sino es un conocimiento profundo que encontramos en la palabra y que ya hemos recibido, que ya se nos ha sido entregada. Este conocimiento, mientras los colosenses o los maestros en Colosas decían que este conocimiento era para algunos iluminados de la iglesia, Pablo está diciendo, no, este conocimiento es para todos los que han sido salvos. Este conocimiento es para todos los que el Evangelio verdaderamente ha irrumpido en sus vidas y Dios ha comenzado su obra en ellos. Entonces, hermanos, la iglesia cristiana no tiene posicionamientos. Hay dos tipos de personas que pueden estar dentro de una congregación. Los que son salvos por gracia y los que no son salvos. Y los que no son salvos, simple y sencillamente el Señor puede obrar en sus vidas. Pero no hay un grupo de primer nivel. La iglesia no es un multinivel. Usted entiende porque vivimos en la época de los multiniveles y no le voy a hacer promoción a ninguno. Simple y sencillamente la iglesia no es un multinivel. La pirámide que está definida en los multiniveles donde tú puedes ser papá, abuelo y estás colgado ahí de un montón de gente. No existe. En la iglesia hay gente salva por gracia, por medio de la fe, por obra del Señor. Y existe gente que puede visitarnos y que puede escuchar el mensaje del Evangelio. Entonces eso nos pasa a reconocer algo. No hay iluminados. No hay espirituales de primer nivel o espirituales de segundo nivel. La palabra nos ha sido entregada y lo que sí creo que puede suceder a la luz de este pasaje es que algunos están más controlados por el Señor que otros. Pero eso no es porque Dios quiera más a unos que a otros, eso es porque nosotros no hemos permitido que Dios controle ciertas áreas de nuestra vida. Entonces el propósito de este conocimiento no es solamente acumulación, sino dirección en la vida espiritual. ¿Para qué yo quisiera ser lleno del conocimiento de Dios? ¿Para acumular información? No es para eso. Ser lleno del conocimiento de Dios es para que mi vida pueda ser dirigida por este Dios al cual tú y yo servimos. ¿Para qué yo quisiera conocer más la voluntad de Dios en mi vida? Para que mi vida sea dirigida de una mejor manera, para que tu matrimonio sea dirigido de una mejor manera, para que la crianza sobre tus hijos pudiera tener una mejor manera de comportarse o de conducirse. El profeta Oseas nos recuerda allí en la Biblia
que el pueblo pereció. ¿Por falta de qué? De conocimiento. El pueblo pereció por falta de conocimiento. Y ese pasaje nos da el peso adecuado que Pablo está dando en estas escrituras. O sea, nosotros necesitamos conocer la voluntad de Dios, porque si el cristiano no conoce la voluntad de Dios, va a errar. Aún muchos de nosotros, conociendo la voluntad de Dios, podemos errar en algunos aspectos de nuestras vidas. Y por esa razón es que nosotros necesitamos conocer la voluntad de Dios, porque esa nos da dirección. Pero conocer su voluntad te lleva y me lleva a la obediencia. Nos lleva a obedecer al Señor. Entonces, vemos a Pablo no solo en este pasaje, sino en otros muchos pasajes de las cartas, orando por las diferentes iglesias para que ellos pudieran conocer a Dios y que como resultado de ese conocimiento, esas personas pudieran obedecerle. ¿Se acuerdan cuando escribe ahí Romanos en el capítulo 10, verso 17? ¿Cómo oirán? ¿Cómo van a creer si no hay ¿quién? Si no hay quien les predique. Entonces, a veces en la vida espiritual hay áreas específicas de nuestros corazones, de nuestras vidas, donde la voluntad de Dios es desconocida. Y entonces nosotros necesitamos conocer la voluntad de Dios en esas áreas específicas de nuestras vidas, y una vez que las conocemos, necesitamos obedecer a Dios lo que Él está demandando de nosotros. Entonces, a la luz de esto que he mencionado, debemos reconocer que la voluntad de Dios no es algo místico, no es algo inexplicable, sino que la voluntad de Dios es algo que puede ser razonado. ¿Se acuerdan de Jesús cuando declaró: mi comida es hacer, ¿qué? La voluntad del Padre. Mi comida es hacer la voluntad del Padre, ahí en Juan 4. Pero luego en Juan 6:38 dice que Él había venido no para hacer su voluntad, sino para hacer la voluntad del Padre, quien lo envió. Entonces, ¿de qué se trata la vida cristiana? Si Jesús está diciendo: vine a la tierra no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, ¿cómo crees que un cristiano debería operar? ¿Haciendo su propia voluntad o haciendo la voluntad de quien lo salvó? Está bien facilita, pero ahorita después de la comida se nos va a olvidar. Se nos olvida rápido, ¿no es así? Se nos olvida rápido, y eso conlleva un sacrificio de parte de nuestras vidas, y eso conlleva dolor también de nosotros. Cuando nos damos cuenta que una vez más fallé en cumplir la voluntad de Dios, mi corazón y mi espíritu puede sentirse adolorido por eso. Pero nosotros entonces nos damos cuenta cuando leemos estos pasajes de Juan que el éxito de Cristo en su misión salvífica fue su obediencia incondicional al Padre. La cruz, por un lado, es el acto de obediencia en esplendor de Jesús hacia el Padre, y también el acto de amor hacia el Padre y hacia nosotros como pecadores. Entonces nosotros podemos reconocer que Jesús, como nuestro mediador perfecto, como nuestro Salvador, obedeció de una manera incondicional. Entonces, cuando yo busco ser llenado de la voluntad de Dios, ser lleno de la voluntad y del conocimiento de Dios para mi vida, suceden dos cosas que el pasaje nos dice. Por un lado, el creyente recibe sabiduría, y por otro lado, el creyente recibe inteligencia espiritual. Es básicamente lo que el pasaje dice. A la luz de este pasaje, sabiduría es la capacidad de comprender y de acumular principios bíblicos. Cuando tú tienes a una persona sabia, madura en el Señor, es aquella que tiene la capacidad de comprender y de acumular los principios de Dios sobre su vida. Eso es una persona sabia. A la luz de este pasaje, inteligencia espiritual es la aplicación de dichos principios a situaciones particulares. Entonces, todos aquí podríamos tener 2 o 3 pasajes de la Biblia de memoria.
todos. Con el paso de los años, por más que tú digas que no eres bueno memorizando Biblia, con el paso de los años, mientras lees la Biblia, mientras alguien te repite estos pasajes, ciertos pasajes se nos van pegando. Entonces, todos pudiéramos tener 2, 3, 5, hasta 10, hasta 20 pasajes en la palestra de la cultura cristiana. Eso, en alguna proporción, te pasa a estar dentro de la gente sabia. Y otros pudieran escucharte o verte y pudieran decir de ti, esta es una persona sabia. ¿Cuándo es que yo sé que esa persona ha pasado de sabiduría a inteligencia espiritual? No estoy hablando de inteligencia carnal. ¿Cuándo sé que esa persona, más que ser sabia, el Señor la está llenando con un conocimiento en el cual yo puedo decir, está aplicando inteligencia espiritual? Cuando usa esos mismos pasajes en situaciones muy particulares de la vida, y esos pasajes pueden darle dirección para decir lo que Dios demanda de mí en este pasaje es que yo haga esto. Ahora, siempre que estás parado en esas decisiones claves donde la Biblia demanda algo de ti, si lo haces o no lo haces, déjame te digo algo. Nuestras decisiones a la luz de las Escrituras pudieran ser no populares. No sé si ya llegaste a ese punto, pero pudieras estar en un grado o en una proporción donde tomar una decisión que conlleva tu vida, que conlleva tus sacrificios, que conlleva tus tiempos, que conlleva tus finanzas, que conlleva tu salud, no sé, muchísimas cosas que pudieran estar. Tomar una decisión donde la voluntad de Dios que está llenando tu vida te pasa de sabiduría a inteligencia, pudiera ser no popular. Bienvenido al grupo. Jesús no fue popular. Si tú lees los evangelios, te darás cuenta que Jesús dijo cosas que en vez de ser popular fueron impopulares. Tomó decisiones que en vez de ser populares fueron impopulares. ¿Se acuerdan de Juan 6? Ese mensaje donde algunos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede resistir? ¿Se acuerdan? Y entonces muchos comenzaron a, ¿qué dice? A irse. Cuando muchos comenzaron a irse, Jesús voltea y mira ¿a quién? A sus discípulos. ¿Se acuerdan la pregunta que Jesús les hizo a sus discípulos? ¿Y ustedes qué? ¿También se van a ir? ¿Era una pregunta popular? No. A la luz del liderazgo empresarial o del liderazgo de nuestros días, la gente diría a nivel de hacer coach, ¿no? La gente diría, cuida mucho a tus líderes. Cuida mucho a la gente que está cercana ante ti. Entonces, si Jesús fuera un curso de esos de coach, se darían cuenta que Jesús metió la pata en ese pasaje. ¿Ustedes también se quieren ir? O sea, básicamente les dio la puerta. Ahora, te das cuenta de algo. Si alguien nos manifiesta sabiduría e inteligencia espiritual en la Escritura, ¿quién crees que es? Jesús. Entonces, nosotros faltamos a estos principios cuando estamos llenos de sentimientos, llenos de emociones, llenos de cosas que el mundo nos genera o nos da, pero ausentes de la voluntad de Dios. Pero cuando la voluntad de Dios está impregnando y está llenando nuestros corazones, entonces espera que un creyente sea sabio y que ese creyente también sea inteligente espiritualmente. Podemos ser brutos para muchas otras cosas, pero cuando la voluntad de Dios nos es mostrada y la voluntad de Dios nos comienza a dirigir, nosotros nos vamos a dar cuenta de algo. El Espíritu Santo causa en nosotros deleite por su palabra y somos llenos de su palabra y su palabra comienza a gobernar cada área y cada aspecto de nuestras vidas. Es por eso que es tan necesario orar, Señor, llena a esta gente con el conocimiento de tu voluntad. Lléname a mí con el conocimiento de tu voluntad. Que podamos reconocer algo. Hermanos, Dios jamás premia la ignorancia. Lo voy a volver a decir. Dios jamás premia la ignorancia. Cuando yo era un niño, escuchaba a algunos hermanos decir la siguiente frase. No estoy aplaudiendo esa frase, lo voy a decir para que ustedes tengan el contraste. Algunos creyentes que me antecedieron, que ya eran ancianos
o de edad adulta, cuando yo era un niño, decían esta frase: mientras más brutos éramos más santos. Yo estoy aquí 35 o 36 años después para decir, eso es una mentira del diablo. Mientras más el cristiano conoce a Dios, es más santo. Tú no puedes llegar a santidad o a piedad lejos de Dios. La vida de un hombre y de una mujer que está caminando en santidad, en piedad y en obediencia a Dios, tiene que estar muy cerca de Dios. Entonces Dios no va a premiar la ignorancia. Dios premia siempre la búsqueda de su santidad y de su piedad al conocer la voluntad de Dios. La historia de la iglesia nos regala el testimonio de hombres que no tuvieron la oportunidad de tener una preparación bíblica formal. Es decir, no fueron a un seminario, no fueron a ninguna institución, no hay ningún título que los avale de que ellos hayan pasado por ninguna aula para llegar a ser titanes del evangelio. Te sorprenderías, bueno, lo dije hace unas semanas, te sorprenderías de que Spurgeon no fue a un seminario bíblico. Te sorprenderías de que G. Campbell Morgan no pasó por un seminario bíblico. Te sorprenderías de que Juan Calvino no pasó por un seminario bíblico. Te sorprenderías de que el Dr. Martin Lloyd Jones no conoció un aula, pero cualquiera de estos hombres fueron unos titanes para predicar la palabra de Dios, de tal forma que muchos de nosotros seguimos leyendo sus mensajes. Y yo sigo, cuando leo a Martin Lloyd Jones y leo sus mensajes, yo digo, ¿de dónde este hombre sacaba tantas cosas de un versículo? Y eso siempre me recuerda a aquella ocasión en la que estábamos escuchando a un predicador español. Y estaba hablando en unos versos, en unos episodios de la vida de Jesús en los evangelios, y no sé de dónde sacaba tanta riqueza de la palabra. Pero recuerdo que entonces fui al baño, y ahí en ese baño encontré al pastor de la iglesia latina más grande de esa ciudad de los Estados Unidos. Y él me dice, estoy sorprendido, me dice. Yo no sé de dónde este hombre, si este hombre predica con la misma Biblia que yo no sé de dónde este hombre dice tantas cosas que yo ni me imagino cuando paso por esos pasajes. ¿Cómo se llama eso? Eso se llama gracia. Y eso se llama el conocimiento de Dios llenando y controlando la vida de una persona cada vez que está frente a las Escrituras. Entonces, lo que controla nuestros pensamientos, controlará nuestro comportamiento. La vida de un cristiano que es identificada por sus acciones, primero la voluntad de Dios primero controla tus pensamientos, y entonces cuando tus pensamientos son controlados, inmediatamente después tu comportamiento será transformado. Entonces aquí tienes la primera oración que puedes hacer. Señor, que sean llenos del conocimiento de su voluntad. Número 2, Pablo ora para que anden como es digno del Señor. Hay una manera en la que nosotros podemos caminar y ser dignos delante del hombre, pero hay otra manera como el cristiano debe caminar y ser digno de Dios. Ahí en Gálatas 1, Pablo nos recuerda este principio. ¿Qué busco yo? ¿Agradar a Dios o agradar a los hombres? La vida de un creyente debería contestar agradar a Dios. Ese debería ser nuestro impulso, pero nuestra carne una y otra vez busca agradar a los hombres en ciertas formas, en ciertas maneras, en ciertas situaciones. Pero la demanda de Dios siempre sobre su pueblo y mayormente sobre los que sirven al Señor, dirigiendo la grey o pastoreando la grey, es agrádame a mí. Busca agradarme a mí. Entonces Pablo está orando para que los colosenses anden como es dignos del Señor. Ya oró para que sean llenos del conocimiento de su voluntad. Y cuando una gente es llena del conocimiento de su voluntad, entonces lo que va a ser transformado es el carácter de esa persona. Entonces el conocimiento de la voluntad de Dios jamás está divorciado de la aplicación de esos principios en nuestra vida diaria. Cuando yo conozco que Dios demanda de mí mayor santidad, entonces yo voy a buscar a Dios para ser más santo. ¿Cómo la gente va a saber que eso está pasando? Bueno, porque mi comportamiento en cierta proporción lo va a comenzar a manifestar. Algunos más, algunos menos. ¿Cómo es que la gente se va a dar cuenta de que yo verdaderamente estoy leyendo las Escrituras y no pasan conmigo las 24 horas del día?
Bueno, porque de mi vida van a brotar pasajes bíblicos, porque voy a buscar aplicar esos pasajes, porque voy a buscar ayudar a otros y cuando los ayude les voy a decir, la Biblia nos recuerda. Es la forma como alguien puede darse cuenta que estoy siendo lleno de la voluntad de Dios. Entonces, andar aquí significa básicamente que la fe cristiana es un estilo de vida. Se lo puedes recordar a la persona que está a tu lado, la fe cristiana es un estilo de vida. Para algunos la fe cristiana es venir el domingo a la iglesia. Para algunos la fe cristiana es hacer algo religioso. Para algunos la fe cristiana se ha quedado muy por debajo del estándar de Dios. A la luz de estos pasajes, la fe cristiana es un estilo de vida que se vive todos los días. Todos los días. Todos los días hay cosas que nosotros enfrentamos. Todos los días en la vida hay situaciones que nosotros enfrentamos que nos permiten manifestar a otros si realmente Cristo está obrando en nuestros corazones o Cristo no está obrando. El hecho de que esta conducta que glorifica a Dios sea significativa, pero también sea efectivamente el resultado de haber sido llenos de la voluntad del Señor, es algo fácil de ver. Porque mientras más un cristiano ama a Dios, más desea obedecerle en sus pensamientos, más desea obedecerle en sus palabras y en su obra. Y esto significa vivir una vida que se parece a Cristo más y más. O sea, andar como es digno del Señor es que tu vida y mi vida cada día debería parecerse más a Dios. Mira lo que Pablo dijo ahí en Efesios 4:1. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Con la vocación con que fuiste llamados. El cristianismo entonces es una vocación. La vida cristiana es una vocación. Fuimos llamados por Dios. Dios en algún momento alteró tu caminar y mi caminar y nos llamó de manera irresistible para ser de Él. Nos salvó, nos perdonó, nos restauró, nos está santificando. Entonces podemos decir que el caminar de un cristiano es una vocación. Es una vocación. Definitivamente Dios tuvo que llegar a nuestras vidas y llamarnos de una manera maravillosa. Y muchas veces, bueno, no muchas veces, siempre te vas a dar cuenta de algo. Nosotros no lo estábamos buscando. Él llegó. Cuando no lo estábamos buscando, irrumpió, nos salvó, nos perdonó. Entonces vean ahí también Filipenses 1:27, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firme en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Vean cómo no solamente se lo dijo a los colosenses, sino lo mencionó en otras formas. Fuimos llamados por Dios, pero nuestra respuesta a ese llamado debería ser que debemos de andar y de caminar como es digno de parte del Señor. Entonces, en ese sentido, Pablo siempre une dos cosas, doctrina y deber en la vida cristiana. Y siempre que Pablo une la doctrina y el deber en la vida cristiana, ustedes se van a dar cuenta que Pablo nunca quebrantó esta línea en todas sus cartas. Primero hablaba de doctrina, luego hablaba de deber. Primero hablaba doctrina, luego hablaba deber. Porque un cristiano no puede tener deber sin doctrina. Ese es el peor error de nuestra era. Hay cristianos en nuestros días, y una gran mayoría de cristianos en nuestros días quieren deberes, pero no quieren doctrina. O sea, quieren hacer cosas. Quieren deber cristiano. Pero primero en las cartas de Pablo está la doctrina y luego está el deber.
¿Cómo un cristiano pudiera honrar al Señor en todo su andar cristiano? Necesitas conocer a Dios. Por eso es que la Biblia no se equivoca en su secuencia. Pablo no comenzó orando, Señor, que los colosenses anden dignamente delante de ti. Eso es imposible para los colosenses y lo es también para nosotros. No podemos empezar la vida cristiana con andar. Empezamos la vida cristiana con ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Y una vez que nosotros conocemos la voluntad del Señor y que somos controlados por el Señor, entonces nuestro actuar y nuestro deber delante del Señor será adecuado o será correcto u honrará al Señor porque tenemos la proporción adecuada en esto. Entonces, una vez que fuimos salvos a la luz del Nuevo Testamento, se espera que nuestro andar se identifique realmente como el andar de un cristiano. Como el andar de un cristiano. De esta manera entendemos que nuestro andar refleja nuestra lealtad. El andar de un cristiano refleja su lealtad. Refleja qué tan leal es a Dios. Refleja qué tan leal es a la voluntad de Dios en su vida. Lamentablemente la cultura evangélica en nuestros días sufre un concepto muy bajo de Dios. La cultura cristiana en nuestros días no promueve en lo absoluto la lealtad a Dios. Dios es visto a veces como un títere, Dios es visto a veces como el agente más misericordioso, amoroso, maravilloso, pero nunca se nos demanda que nosotros seamos leales a la causa del Señor. Cuando revisas el Nuevo Testamento te das cuenta que los santos hombres de Dios murieron y murieron por ser leales a la causa de Cristo. Cuando revisas la historia de la iglesia primitiva, la gente murió por ser fiel a la causa de Cristo. Revisas la época de los padres de la iglesia, murieron por ser leales. Revisas la época de la Reforma, murieron por ser leales. Revisas a los puritanos, murieron por ser leales. Revisas a los misioneros, murieron por ser leales a Cristo. Y muchos cristianos somos como mi sobrino cuando vio una biografía cristiana y la conclusión de él después de ver esta biografía cristiana es que él dijo, yo no quiero ser cristiano, mucho menos misionero. Y entonces la pregunta del padre fue, ¿y por qué dices eso? Es que todos se mueren, dice. Y era un niñito como de 5 o 6 años. Y la verdad es que muchos de nosotros no queremos compromiso a veces, ni con Cristo, ni con la iglesia, ni con todo lo que se parezca, porque en lo más profundo de nuestro corazón sabemos que comprometernos con Cristo en alguna proporción causa sacrificio de nuestra vida. Y como humanos no queremos sacrificarnos. Y escuché una frase en la semana que me encantó. Cristo estuvo dispuesto a entregar su sangre por nosotros. Por lo menos te va a requerir algo de sudor servirle. Hermano, no se nos pide sangre cuando servimos al Señor. ¿Te has dado cuenta? No se nos pide sangre, pero por lo menos te va a requerir algo de sudor. ¿Está serio el asunto? Claro que está serio, porque las cosas de Dios son cosas serias, no son payasadas. Pero por lo menos se nos va a requerir algo de sudor. Y eso es lo que muchas veces en nuestro andar cristiano nosotros no queremos reconocer o no queremos dar. La famosa frase de 3 décadas o 4 décadas atrás, la he mencionado varias veces. Era común encontrar esta frase en camisas, calcomanías o placas. Sonríe, Cristo te ama. Es más, yo traigo ahí una placa en mi carro que alguien se la regaló a mi esposa en algún momento de su adolescencia, yo creo. Dice, Paola, Cristo te ama. Nunca vi una placa que dijera, tiembla, Dios es fuego consumidor. Y esa verdad también está en la Biblia. O sea, las dos verdades están en la Biblia, las dos.
Pero cuando un cristiano agarra promesas, ¿cuáles agarra? Las que le convienen, ¿no? Esa es la verdad. Agarramos lo que nos conviene y decimos, yo me voy a acomodar, y ahí nos dicen que lean la Biblia y nos dan ahí un método para leer la Biblia, pero a mí me gustan estas promesas y aquí me voy a estar. Y hay cristianos que se están, hermanos, en las mismas promesas todos los años que Dios les concede. La realidad es que nosotros a veces queremos un andar muy acomodado a lo que yo quiero del Señor. Pero este andar que es digno en el Señor produce que el cristiano agrade al Padre en todo lo que somos, en todo lo que hacemos, y eso no puede estar divorciado de nuestras acciones. Entonces yo pudiera destacar 3 cosas o 3 áreas donde esto sucede y donde yo debería buscar agradar a Dios de esta manera: mis pensamientos, mis palabras y mis acciones. Entonces estoy básicamente orando en esta proporción y diciéndole al Señor, quiero andar como es digno de ti. Bueno, hay 3 formas donde yo pudiera agradar al Señor: mis pensamientos, mis palabras y mis acciones. Estas 3 cosas deberían distinguirnos del irredento, deberían distinguirnos de aquel que no ha sido redimido por la gracia de Dios, de tal forma que no haya duda de la obra que Dios ha hecho en mi vida o en mi corazón. De tal forma que la gente pueda certificar y testificar que verdaderamente Dios que no hay duda que Dios ha obrado en mi vida o en mi corazón. Entonces vean lo que dice el salmista en el 19:14. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. ¿Qué está diciendo el salmista? Que sea grato delante del Señor. Lo que habla, lo que sale de mi boca y también lo que medito en mi corazón continuamente. Entonces no podemos perder de vista algo. Cuando lees la Biblia completamente, no puedes perder de vista lo que Apocalipsis 20:13 nos dice. Un día todos nosotros compareceremos delante del gran trono blanco. Y de acuerdo a ese pasaje, daremos cuenta de todas nuestras obras. Ahora, eso no es una invitación a que el cristianismo es una religión de obras. No está diciendo eso Juan en Apocalipsis. Lo que está diciendo es básicamente, voy a dar o voy a certificar aquello que pensé, aquello que hablé y la manera como actué. ¿Eso me salvó? Jamás. Porque si la salvación fuera por obras, entonces ninguno de nosotros la pudiéramos alcanzar o la pudiéramos ganar. Pero el Señor lo que nos está recordando es, necesitas andar dignamente delante de mí, y eso incluye pensamientos, acciones y palabras. Entonces, si estamos creciendo en ese conocimiento, deberíamos estar creciendo en una gracia de Dios especial para nuestras vidas. Primero en sabiduría, después andando, y solo después, fíjate bien, solo después Pablo comienza a hablar de la parte donde el cristiano debería de trabajar. Lo voy a decir de otra manera, nuestras vidas deben de estar enfocadas en agradar a Cristo mucho más allá de la mezquindad de nuestros días de buscar agradar a los hombres. Una vez que Pablo ha dicho que sean llenos del conocimiento de su voluntad, y 2, que anden como es dignos delante del Señor, escucha lo que él oraba por ellos. Número 3, llevando fruto. Ahora aquí vienen los deberes. En esta oración ahora aparecen 4 deberes, 4 cosas que el cristiano debería de hacer. Pero el orden, hermano, aquí sí cuenta. ¿Ha escuchado eso que nosotros aplicamos, el orden de los factores? No altera el producto. No, aquí sí lo altera, y por eso Pablo lo pone de una manera correcta. No oró por esto primero. Primero era, sean llenos del conocimiento de Dios, que anden dignamente, y como el resultado de eso, entonces Pablo dice, que lleven fruto. Hay cristianos que quieren llevar fruto,
Hay cristianos que quieren que el fruto que ellos lleven sea visible o sea manifestado. Ahora yo te pregunto, un cristiano que quiere llevar mucho fruto y que quiere que el fruto que lleva sea manifestado, ¿a quién está buscando agradar? ¿A quién? A los hombres. Cuando yo era un niño también, yo escuchaba ciertas frases de ciertos predicadores, más o menos. Algunos aquí quizás escucharon estas frases, pero algunos predicadores decían: bajo mi ministerio se han salvado 3,551 almas. He bautizado 982 hermanos. He casado 220 parejas. He presentado 120 niños. He liberado a 20 endemoniados. Algunos no me lo creen. Los que son de la vieja guardia aquí o los que tienen 25, 30 años de seguir al Señor saben que no estoy mintiendo. Esa era a veces la carta de presentación que un pastor o un predicador daba para afianzarse detrás de un púlpito. Yo leo la Biblia y yo digo: algo basura. Imagínate un hombre asegurando la salvación de 3,550 almas. Imposible a la luz de las Escrituras. Aquí lo he vivido. Yo he bautizado gente que lo bautizas y al siguiente domingo desaparecen. Se esfuman. Y son de las veces que tú dices: lo debí haber dejado más tiempo debajo del agua para que realmente ya si no se convertía, que por lo menos le pasara algo. Porque la gente asume, cuando es bautizada y no ha entendido el bautismo, la gente asume algo: ya tengo la visa, nadie me la quita. Entonces imagínate que yo soy uno de esos predicadores que dice: he bautizado a 200. Basura. Bueno, pero yo a algunos aquí les he dicho: yo he bautizado gente en esta congregación que cuando la he bautizado, yo he tenido el testimonio interno del Espíritu Santo que estoy bautizando a un verdadero creyente. Y yo les he dicho a varios después de salirme del alberco, de salirme del río: ¡wow! Acabo de bautizar a un verdadero creyente. Y con el paso de los años Dios ha honrado el testimonio de ese creyente y pudiera decirlo de algunos. Entonces vean esto: la forma como el hombre tiende a creer que el fruto es llevado es tan distinto, hermanos, tan distinto a como Dios lleva las cuentas. Nosotros llevamos las cuentas de una manera y Dios las lleva de otras maneras. Entonces llevar fruto aquí es un participio en tiempo presente, es decir, indica una acción continua. ¿Cuándo un creyente debería llevar fruto? Siempre. Siempre. Hay un llamado en este pasaje o en esta proporción del pasaje a que demos fruto de forma permanente y no solo en algunas ocasiones. Ese fruto es la manifestación visible de una transformación interna. Es decir, el creyente que da fruto está testificando: el evangelio permeó en mi vida, el conocimiento de la voluntad de Dios me llenó, yo ando dignamente como un creyente. Dar un fruto entonces tan solo es el resultado de la obra de Dios, no de tu chamba. Porque yo conozco gente que le chambea. Yo una vez escuché a un predicador en una conferencia y yo salí sintiéndome una cucaracha de su taller. Porque él dijo: predico 4 veces el domingo, predico el lunes en la cárcel, predico el lunes en tal parte, predico el martes acá. El hombre todos los días predicaba. Y casi te decía que si tú no hacías lo mismo era un pecado. Entonces yo salí de ese lugar sintiéndome como una cucaracha. Yo dije: ay, Señor, estoy pecando contra ti. Me duró poquito. A la vuelta de 2 años, sin que yo buscara saber de ese predicador, yo supe de ese predicador, derrotado moralmente. Porque no es lo que hacemos. El fruto es un resultado de la obra de Dios sobre tu vida.
Y el Señor no está pidiendo que por hacer su obra tú sacrifiques tu familia, tú sacrifiques otras áreas de tu vida. O sea, hay proporciones, sí. Hay llamados específicos, sí. Pero llevar fruto, hermanos, tiene que ver más con la obra interna de lo que Dios está haciendo. De tal forma que cuando tú sirves al Señor en aquello que Él te está poniendo, no lo haces como un sacrificio, sino es un deleite para ti. Que tú vas allá a predicar de Cristo, debería de ser un deleite. Si verdaderamente estás llevando fruto, debería de ser un deleite, no una carga. Entonces el fruto es el producto genuino de una vida justa. Eso es el fruto, es el producto genuino de una vida justa. Para que alguien lleve fruto, en ocasiones necesita ser podado por Dios. ¿Has visto este fenómeno de cuando se poda un árbol y que hay mayor producción la siguiente época, temporada? Yo recuerdo cuando llegamos de la Ciudad de México a vivir a Obregón y mi papá pastoreaba una iglesia ahí a 13 o 11 kilómetros de Obregón. Pasábamos por ciertas tierras de cultivo que ahora ya son edificios en su mayoría. Y yo cuando llegué veía que quemaban la tierra, que estaban quemando ahí. En mi razonamiento, yo decía, pues ya la quemaron, ya esta tierra no sirve. Pero resulta que a los meses veía allí, no sé, maíz o tomate, ya no recuerdo, era un niño. Y yo volví a ver aquello verde y volví a ver aquello fruto. Yo decía, con el paso de los años pude entender que más o menos es como Dios opera en nuestras vidas. A veces la gente dice, quiero llevar mucho fruto para el Señor. Sí, pero que tú y yo llevemos fruto para el Señor incluye que a veces Dios nos va a podar. ¿Cómo nos poda Dios para que llevemos más fruto? ¿Qué crees que hace Dios para podarnos, para llevar más fruto? Nos manda pruebas, nos manda tribulaciones, nos manda momentos reacios donde tú dices, ¿qué está pasando, Señor? Porque esa es la única manera en la que Él puede pulir nuestras vidas para ser fructíferos. Entonces, aun cuando se dice de un creyente, es un creyente con mucho fruto, permíteme decirte a la luz de ese pasaje algo. El fruto no es algo producido por el creyente. El fruto en este pasaje es algo que viene o que emana de nuestra relación con Dios. ¿Tienes a un creyente que está conociendo la voluntad de Dios? ¿Tienes a un creyente que está andando como es digno del Señor? Vas a tener a un creyente que tenga fruto, pero es porque Dios está permitiéndole que haya fruto. Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Quién las preparó? ¿Desde cuándo? De antemano. ¿Qué significa eso? Van a decir algunos, no sé. Dios lo había preparado de una manera en la que quizás tú y yo no nos podemos explicar. Esto no es como una tómbola donde Dios puso a 100 cristianos y está ahí dando la vuelta y va a caer con David o va a caer con Fernando o va a caer con Génesis. No, no es así como opera. Dios está diciendo, yo preparé buenas obras. Entonces, cuando un cristiano da fruto aparente a la luz de los hombres y alguien viene y te lo dice, wow, qué fruto tan tremendo tú estás dando, yo debería tener cuidado de escuchar ese tipo de palabras. Porque lo que yo debería de estar seguro es que buenas obras en la vida de un creyente tan solo son el producto de que Dios las había preparado para que nosotros anduviésemos en ellas. Y Tito 1:16 y 2:14 abona a ese mismo principio. Entonces, en relación con Cristo me hace llevar un fruto abundante, no raquítico, no pobre, no enfermizo. Y allí, cuando tú tienes la vida de una mujer o de un hombre que está dando demasiado fruto, lo que tú tienes es que Dios está manifestando su gracia a la vida de esa persona, cuando quizás esa persona no ha hecho mucho para que eso suceda. Pero nuevamente es para que Dios sea glorificado
Warren Wiersbe dijo que el servicio cristiano es el resultado de la fidelidad cristiana. El trabajo que realizamos es el resultado normal de la vida que nosotros vivimos. Entonces, Dios toma en serio la preparación, Dios toma en serio lo que tú y yo podemos hacer como servicio o como trabajo para Él. Pero finalmente el que da el fruto, ¿quién es? Dios. Entonces nadie de nosotros se pudiera amargar porque hubo poco fruto. Y ninguno de nosotros se debería engreír o crecer porque ve demasiado fruto. Porque el que da el fruto es el Señor, no el hombre. No el hombre. Si el fruto viene del hombre, cuestión de tiempo para que el fruto no esté. Si el fruto lo genera el hombre por su carisma, por su liderazgo, por su ánimo pronto, por lo que usted quiera, cuestión de tiempo para que eso se desbarate o se destruya. Pero cuando viene de Dios permanece. Número 4, creciendo en el conocimiento de Dios. Pablo está orando por los efesios para que crezcan en el conocimiento de Dios. Es como lo que la lluvia y el sol son para las plantas. El conocimiento de Dios es para el crecimiento y la madurez de un creyente. Este conocimiento no es académico, no es erudicional, sino es una relación que está en continuo crecimiento con Dios. Continuamente estás creciendo en lo que Dios está demandando de tu vida. Entonces aquí lo que Pablo se refiere es a un crecimiento preciso. Señala una relación entre la persona que conoce y el objeto o persona conocida. Quizás el ejemplo mayor de eso es el matrimonio. Tú pudieras conocer de forma general a mi esposa o pudieras conocerme de forma general a mí, pero quien me conoce de forma precisa es mi esposa y yo la conozco de forma precisa. Y lo que Pablo está diciendo en este pasaje es que sean llenos de un conocimiento preciso de parte de Dios. Entonces la Biblia está llena de historias de hombres que conocieron verdaderamente a Dios de manera profunda y nos brinda la ilustración de muchos de ellos. Simplemente quisiera pensar en dos. La historia de Enoc, de la cual la Biblia nos dice que caminó con Dios y fue arrebatado al cielo. No sabemos mucho de Enoc, si te das cuenta en las Escrituras. Unos pasajes en Génesis 5, después Hebreos 11 nos dice que por la fe Enoc caminó con Dios. Y finalmente Judas, quien nos pudiera dar un atisbo o una ilustración mayor de por qué el Señor se llevó a Judas. Perdón, por qué el Señor se llevó a Enoc. Y digo esto porque cuando Judas escribe la carta, dice que Enoc estaba hablando en sus días. Y lo que Enoc estaba diciendo es cómo el Señor venía con sus ángeles. Y cuando a la luz de la Escritura tú examinas esa porción de las Escrituras, te das cuenta de algo. Enoc no estaba hablando de la encarnación, no estaba hablando de la primera venida. Enoc estaba hablando de la segunda venida, cuando el Señor vendrá con poderosos ángeles. Así que él caminó con Dios. Su caminar con Dios fue tan lleno de Dios que él estuvo diciendo cosas en las que algunos pudiéramos decir se adelantó tremendamente. Sí, Dios lo llevó. La otra historia es la historia de Abraham. Y de Abraham se nos dice que él fue amigo ¿de quién? De Dios. Entonces tú puedes ver que estos hombres que conocieron a Dios estuvieron en una relación de intimidad que quizás nosotros no la pudiéramos reconocer o entender porque las dos historias son del Antiguo Testamento. Pero la única manera como un creyente puede conocer a Dios es cuando ese crecimiento espiritual al cual somos cada uno de nosotros llamados te demanda conocer a Dios de una manera mayor. O sea, jamás podrás crecer espiritualmente si tú no buscas conocer más a Dios. Primera de Pedro 2:2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada
para que por ella crezcáis para salvación. Entonces, un creyente no solo necesita llevar fruto, necesita conocer al Señor de una manera más profunda. La quinta oración que Pablo hizo es: Señor, que sean fortalecidos en tu poder, que sean fortalecidos con tu poder. Nuevamente es un participio presente que indica acción continua. ¿Cuándo un creyente necesita ser fortalecido con el Señor? Siempre. No cuando chocaste y sientes ahí un golpe en tu cuello, fortaléceme, Señor. Bueno, ese es un precioso momento para recibir la fortaleza del Señor, pero no es el único momento. Una madre que está dando a luz necesita orar esto y decir: Señor, fortaléceme. Un padre que está en una situación difícil con un hijo necesita orar: fortaléceme con tu poder, Señor. Entonces, vean que nosotros tendemos a usar ciertas circunstancias para hacer esta oración, pero Pablo está diciendo: todos los días necesitamos ser fortalecidos con su poder. Entonces, la idea nuevamente es que recibimos esta fortaleza de forma externa, no interna. Algunos no lo ven así, y algunos piensan que es por su poder, algunos piensan que son por sus declaraciones que recibimos el poder, otros piensan que es haciendo cierto y cual cosas. No, nuevamente Pablo está diciendo: esta fortaleza no la puedo producir yo, no la puede producir Epafras para ustedes, esta fortaleza viene únicamente de Dios. Entonces nosotros tenemos que entender eso. La fortaleza que Dios da, Él la da, no la da el hombre, no la da la religión, no la da la iglesia, no la da un título, no la da nada de esto, solo viene de Dios. Y por esa razón es que somos fortalecidos con todo poder en nuestro caminar. Yo no sé si tú has pasado por alguna circunstancia difícil en tu vida y Dios vino en su misericordia y su gracia y te fortaleció. Y después, cuando ya estás allí sentado, la tormenta ha pasado, el huracán ha pasado, el tsunami ha pasado, y estás sentado una buena tarde reflexionando. Y tú dices: ¿cómo le hice? Yo soy tan temeroso, soy tan miedoso, soy tan... en otro tiempo me hubiera puesto a llorar, hubiera gritado, hubiera salido corriendo de mi casa. ¿Cómo le hice? Hermano, no tenemos nada de lo cual jactarnos. No fuiste tú. Fue la fortaleza de Dios sobre tu vida, visitándote en ese momento en especial. Entonces, ve cómo Pablo está diciendo algo maravilloso. Como humanos no tenemos la capacidad de hacer muchas cosas en nuestras fuerzas, pero siempre tenemos el recurso divino a nuestra disposición. Nuestros recursos no se miden por la exigencia del momento, sino por el poder de Dios, y ese poder es ilimitado. La potencia a la que Pablo se refiere aquí es una palabra griega kratos, que significa fortaleza perfecta. Entonces, cuando yo experimento la fortaleza de Dios en un momento de mi vida, yo no estoy experimentando una fortaleza a medias. Yo no estoy experimentando una fortaleza al 75 o al 80%. Yo estoy experimentando una fortaleza que es perfecta, y en todo el Nuevo Testamento esa fortaleza se refiere únicamente a Dios. Es decir, Dios es el único de darnos fortaleza perfecta. Los hombres damos fortalezas imperfectas. A veces nosotros como hermanos buscamos a otro hermano y decimos: es que necesito que me fortalezcas. Te digo la verdad, esa fortaleza es a medias. Tú como hermano vas a fortalecer a medias a otro hermano. Yo como pastor te voy a fortalecer en una proporción a medias. Pero la fortaleza que es perfecta es la fortaleza que proviene de Dios. Entonces, no estoy diciendo con esto que como creyentes no nos debamos fortalecer unos a otros. Simple y sencillamente quiero revelar un pecado de nuestra parte, porque si es un pecado, se llama idolatría. Cuando yo estoy buscando a otro creyente para que ese creyente me fortalezca, ¿en quién crees que estoy poniendo mi vista? En el hombre. Y ese hombre no tiene ni la
espiritualidad, ni el poder, ni la potencia de Dios para fortalecerme ese día en particular, pero mi hermano, Dios sí lo tiene. Entonces nosotros hacemos bien correr a Dios y decir, Señor, fortaléceme, dame tu fortaleza en esta situación. Es más, es mucho mejor, fíjate bien lo que voy a decir, es mucho mejor cuando tú y yo sabemos que un hermano nuestro está pasando por un momento de debilidad, cuando tú y yo sabemos que un hermano está pasando por una angustia. Algunos de nosotros salimos corriendo porque decimos, este hermano me necesita, y vas y rápido te apuras allá. Qué bueno que lo hagas. Pero mientras vas donde está ese hermano, no creas que tú todas las puedes. Lo que tú y yo deberíamos de hacer mientras corremos donde está ese hermano es doblegar nuestro orgullo, doblegar nuestra rodilla y decir, Señor, mis palabras no son suficientes, pero las tuyas son eternas. El poder que yo tengo viene de ti, no surge de mí. Fortalece a este hermano. Y cuando llegues allá, asegúrate de decirle a ese hermano, mira a Dios. Mira a Dios. Yo tan solo soy un pecador más. Mira a Dios. Hermanos, eso es lo que Pablo está diciendo, que los colosenses sean fortalecidos en el poder del Señor. Y entonces él dice básicamente tres cosas. Como esto se ve, el Señor le da paciencia a una persona que está pasando por ahí. El Señor le da longanimidad y el Señor le da gozo. Paciencia tiene que ver con persistencia y seguir alcanzando una meta. Pero está más enfocado en circunstancias. Cuando yo oro para que el Señor le dé paciencia a un hermano, es dale el poder, dale la fortaleza para enfrentar esa circunstancia. Cuando yo veo longanimidad, es la virtud que presenta frente a la provocación con personas. Mientras paciencia tiene que ver con circunstancias, longanimidad tiene que ver con mi trato con otras personas. Entonces, una persona que es fortalecida por Dios tiene paciencia para esa circunstancia. Es decir, sabe esperar. Sabe esperar. Nuestra humanidad quisiera inmediatamente brincar a las circunstancias, pero cuando Dios te da fortaleza, Dios te da el poder de pasar días difíciles, semanas difíciles y poder decir, no, esto se arregla no hablando mucho, esto se arregla orando a Dios y siendo paciente, que el curso tome su causa porque Dios está diciendo las cosas. Lo segundo es longanimidad. Tratamos con gentes difíciles, tratamos con personas que piensan diferente a nosotros. Dios te da la fortaleza para eso también. Pero necesitas pedirla al Señor frente a la provocación que pudieras tener con otras personas. Gozo. Gozo viene del Espíritu Santo en medio de los contratiempos. De tal manera que no damos espacio a la amargura, no damos espacio a la tristeza, no damos espacio a la frustración, no damos espacio a estos sentimientos de nuestra carne. No, tenemos gozo de parte de Dios. ¿Y cómo es eso? Porque Dios nos está fortaleciendo. No hay otra manera. No la hay. ¿O sí la hay? No, inexplicablemente Dios nos da esto, nos da paciencia, nos da longanimidad y nos da gozo, y todo viene en el mismo combo, la fortaleza de Dios. Entonces, la gracia que Dios nos otorga en las pruebas es solo el resultado del poder de Dios obrando en nuestras vidas. Y por ello debemos rendirnos completamente a Dios. Si el gozo no está enraizado en el suelo del sufrimiento, es superficial. Algunos cristianos quieren experimentar un gozo profundo delante de Dios. Lo que esos cristianos no saben es que para que un gozo profundo haya, la raíz se encuentra en el dolor, en el sufrimiento. Es fácil estar gozosos cuando las cosas no van bien, pero la luminosidad cristiana es algo que no pueden ahogar todas las sombras de la vida. C.F.D. Moule dijo esto. Y finalmente Pablo está orando para que los colosenses se mantengan dando gracias a Dios. Una vida que ha entendido que Cristo es suficiente y se centra en Dios será una vida de continuo agradecimiento.
Si a la entrada nos hubiesen dado una hoja en blanco y nos hubieran pedido que anotáramos ahí todas las cosas que tuviéramos que agradecer a Dios, y hubiésemos hecho un ejercicio esta mañana de colocar ahí las cosas por las cuales tuviésemos que dar gracias a Dios, demostraríamos la profundidad de nuestro pensamiento. Algunos, como aquella señora un tanto pragmática a la que una vez le preguntaron: ¿y usted por qué está agradecida con Dios? Y ella dijo: ¡por todo! Algunos se hubieran puesto por todo y con eso hubieran querido verse espirituales, ¿no? Los más inteligentes hubieran puesto por todo con letras enormes y hubieran llenado la hoja. Pero los más analíticos hubieran comenzado a decir: uno, por la salvación, el Señor me salvó cuando era un pecador; dos, por el techo en el que vivo; tres, y a lo mejor en el número 10 empiezas a borrarte. Algunos hubiesen ocupado 20 o 30 líneas, no lo sabemos. Si de algo carecemos en la vida cristiana, es de gratitud. No agradecemos lo suficiente a Dios. Pedimos mucho, pero no agradecemos lo suficiente. Los vecinos del norte tienen un día en el año que le llaman Acción de Gracias, ¿no? Usted sabe de esta fiesta. Y toman un día o paran un día para dar gracias. Bueno, como todas las fiestas, está un tanto comercial. Está el viernes más barato del año y luego no recuerdo, el lunes o el martes inmediato, el más barato para comprar por internet. Bueno, todo es tergiversado, lamentablemente. Pero toman un día, o inicialmente la nación tomaba un día para dar gracias al Señor. Somos dados a mucho pedir, pero nos hace falta cultivar un espíritu de agradecimiento por todas las bendiciones espirituales que hemos recibido. Entonces, mira, ve cómo este estilo de gratitud debería impregnar todo lo que somos. Mi conversación, mis cantos, mi oración. El creyente debería estar creciendo en el Señor, viendo todas sus dádivas, viendo todos sus regalos que Él está dándome, y todo esto debería provocar gratitud. Pablo tan solo en estos pasajes toma 3 expresiones para decir por qué deberíamos dar gracias. Inciso A, porque somos herederos. Somos herederos de algo que no te costó, de algo que no tuviste que hacer nada para ser heredero. Se nos ha facultado, se nos ha autorizado, se nos ha habilitado como herederos, porque estamos en Cristo. Es decir, esta herencia no está fuera de Cristo, sino está en Cristo. Esta herencia es presente, pero la posesión completa tendrá lugar en el futuro. Somos herederos. Deberías de estar agradecido porque hemos heredado bendiciones espirituales por las cuales en lo absoluto hicimos algo para ganarlo. Lo segundo que Pablo dice es que somos liberados. Y dejo los pasajes para que ustedes los lean por cuestión de tiempo. Liberados. El Señor nos rescató, nos liberó, nos sacó del reino de las tinieblas y nos trajo a su reino, haciéndonos ciudadanos de este reino. Aplastó la obra de Satanás en nuestras vidas, nos sacó de su jurisdicción, nos llevó a la suya. Él es nuestro Salvador, pero a la vez es nuestro conquistador, y por su poder hemos sido libres espiritualmente. ¿Crees que esto no es algo por lo cual agradecer a Dios? ¿Cuándo? Siempre. Todos los días, claro, todos los días. Y cuando ves tu pecado y cuando ves brotar ahí tu carne, nuevamente recordarnos: Señor, es por tu gracia que estoy delante de ti. Pero lo tercero que Pablo dice es porque hemos sido trasladados. Significa remover o cambiar. Se utilizaba en aquellos días para hablar del desplazamiento de un pueblo conquistado a un nuevo territorio. Esta es la victoria de nuestro conquistador sobre el poder del pecado.
Salimos de un reino de pecado, estamos en el reino de Dios. Los cristianos hemos sido transferidos, tenemos un nuevo rey, tenemos una nueva ciudadanía, somos ciudadanos del reino de Dios. ¿Lo merecemos? No, pero por gracia, por medio de la fe, es que nosotros hemos llegado a esta posición. Así que junto al autor de los Hebreos podemos decir, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradando con temor y reverencia. Para llegar a ese punto tenemos que ser redimidos. Redimidos. No hay otra forma en la que tú puedes llegar a ser parte del reino de Dios. Tienes que ser redimido. Redimido. La palabra significa libertar con el pago de un rescate y se empleaba en las transacciones que permitían la liberación de un esclavo del yugo de la esclavitud. Aquí se refiere a la manera como Cristo libera a los pecadores que creen en Él de la esclavitud o del mercado del pecado. Fuimos rescatados de la esclavitud, fuimos rescatados de un mercado del cual no podíamos salir, pero Cristo nos redimió, Cristo nos rescató, Cristo nos trasladó, Cristo está haciendo de nosotros una obra maravillosa. Pero la oración no puede ser algo temporal en nuestras vidas. Necesitamos orar. Necesitas orar por otros creyentes. Cuando ves que otros creyentes están tomando malas decisiones, ora por ellos, no los critiques. Cuando ves que otros creyentes perdieron la brújula, ora por ellos. Cuando ves que tu propia vida está errando en estas cosas, ora por ti, pídele al Señor, no sé, que ande dignamente, que sea lleno de tu conocimiento. Nosotros necesitamos día a día elevar más y más y más y más lo que Dios está demandando de nosotros. Así que tienes una oración maravillosa a hacer, que seamos llenos del conocimiento de su voluntad, que andemos como es digno de Cristo, que llevemos fruto, que crezcamos en el conocimiento de Dios, que seamos fortalecidos en su poder, que demos gracias a Dios. ¿Por qué? Por nuestra herencia, por haber sido liberados del pecado y por haber sido trasladados a un nuevo reino. ¿Y cuándo es la ocasión para hacer esa oración? Siempre. 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 Y por eso la vamos a orar esta mañana para terminar.